noches, edición número 400 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas noches, felicitaciones por un número felicitaciones recíprocas. Tan importante. Y vamos a presentar a nuestro invitado porque realmente, generalmente lo presentamos después del editorial que hacemos junto con Osvaldo, pero en este caso, quizás por el afecto que particularmente yo siento por él y por el hecho de que estando tan lejos nuestro Papa, uno haya sentido la necesidad de tener en este programa justamente a un cura al que yo estimo muchísimo, que es el padre Martín Brach. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias. Y la semana pasada, el martes, no sospechábamos ni remotamente que Jorge Mario Bergoglio fuera a ser el Papa Francisco. El tema que tratamos eran temas vinculados a la realidad de nuestro país. Bueno, mucho sobre el tema de Venezuela, ¿no? Sobre el tema de Venezuela. Y tiramos al final, también nosotros queríamos ser adivinos de quién podría ser el Papa. Hablamos del cardenal de Milán, hablamos del arzobispo de Milán, de Scola, hablamos también de Odilio Scherer, el de San Pablo, del arzobispo de Nueva York, del cardenal no lo recuerdo. no falla, y Dolan. del de Boston, Dalton. Dalton, ¿no? Dalton o Dolan. No sé. Dolan. Dolan. Y también del de Boston, como los posibles papables. Nos sorprendió a todos el hecho que fuera Jorge Mario Bergoglio, pero nos sorprendió no porque no tuviera las cualidades para ser papa, que las tiene sobradamente, por su formación, por toda su misión pastoral que ha desplegado en nuestro país, sino simplemente porque pensamos que quizás iba a correr por otros carriles la designación del nuevo sumo pontífice. Y cuando yo me enteré, y no quiero hacer esto autorreferencial, frente a un televisor de la oficina donde estábamos en ese momento, me largué a llorar. Y me largué a llorar porque pensé, el Papa es un hombre de carne y hueso, con el cual hablé muchísimas veces, con el cual tomé mate, y dije, no, ese amigo nuestro no puede ser que sea Papa, porque uno siempre lo ha percibido, más allá de las excelencias y de las bondades de los papas que uno más ha conocido, Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI, desde luego, Juan Pablo I, uno los veía siempre como que no eran de carne y hueso. Y acá uno lo ve a alguien que está comprometido con lo que predica, o sea, no hay un doble discurso de un papa, del Papa Francisco hoy, que cuando era el cardenal Bergoglio a los pobres los miraba por televisión, sino alguien que acuñó un concepto, una frase que para mí me impactó enormemente, que es el concepto de proximidad, superador del de solidaridad, que es tomar al prójimo como parte de uno mismo. Y eso es realmente lo que nos enseña el verbo encarnado, o sea, sentir al prójimo como uno mismo. Y cuando uno ve estas primeras demostraciones que ha hecho de austeridad, uno sabe que es el mismo que viajaba en subte, es el mismo que tomaba el colectivo, es el mismo que iba a la Villa 21 y que, por ejemplo, el sereno del garage donde yo guardo el coche, un chico que no tiene 30 años, me dice, uy, lo acompañaba, vos sabés, al cura un fenómeno, lo acompañaba a tomar el bondi hasta la parada del 70. Entonces estas son las cosas que a uno le impactan, que es alguien que no está asumiendo una posición, una postura totalmente impostada, sino que es alguien que esto realmente lo siente desde el corazón. Es alguien que nos hablaba en los encuentros de pastoral social del diálogo frente a la confrontación, pese a que había sufrido intensamente desaires del entonces presidente Néstor Kirchner y luego de su mujer, la actual mandataria. 14 veces le pidió audiencia a Cristina Fernández y nunca se la concedió. La primera que le pide él, fíjense la grandeza, se la concede inmediatamente, siendo la primera mandataria extranjera que recibe y a la cual le dispensó una atención enorme, y no porque fuera de su país, sino porque quizás debe haber pensado es alguien que a lo mejor necesita reconciliarse con Dios. Y entonces ahí está el para extenderle la mano. Pensemos también que en su momento fue denostado en nuestro país cuando se habló, me acuerdo respecto de él y respecto del padre Guillermo Marcó, que Kirchner dijo un día, el diablo se esconde tras los pantalones, pero también tras las sotanas. Pero justamente si queremos pensar en el tiempo nuevo,
tenemos que dejar, como lo decía hoy a la mañana el Papa Francisco, atrás el rencor, el odio y con una frase muy porteña, porque realmente así es su origen, sacar el cuero a los demás. Y entonces creo que mirar esta etapa nueva y pensar que se abre un capítulo para Latinoamérica, primer Papa latinoamericano, y para la Argentina, primer Papa de estas tierras, que evidentemente va a tener una influencia en la política de la región y en la nuestra, pero no porque le va a levantar la mano a uno o porque va a salir en el afiche diciéndole hay que votar a fulano o mengano, sino porque el mensaje que él va a transmitir a lo largo de sus homilías, como también lo transmitían las homilías de acá, lo que pasa es que acá no se lo escuchaba, porque era simplemente el primado de la Argentina. Ahora que su ministerio es ecuménico, es universal, se va a prestar más atención. Las primeras manifestaciones ya fueron en ese sentido, pese a los desubicados de siempre, Berbisky, Delía, Horacio González, que salió diciendo que estaba hablando como que se trataba de un fetichismo, de supercherías. Y ahí ya Horacio González vuelca totalmente porque está ofendiendo a todos los católicos. Las barbaridades que dijo, que fue suficientemente aclarado y en distintas oportunidades de la actitud del Papa Francisco durante el proceso militar, también esa foto trucada donde la comunión a Videla, y así infinidades de... Cuando uno piensa que esto, Osvaldo, ocurrió minutos después, que era un acto realmente que si hubiera afectado, y no lo quiero decir esto con mala... pero realmente con cierta molestia. Si este acto hubiera sido infringido quizás a otros credos, la reacción hubiera sido mucho más grave. Se tomó la catedral. Por segunda vez durante este gobierno se tomó la catedral. El templo que viene a ser el emblema de la religión católica argentina se tomó, pero no para reclamar más presupuesto educativo, sino para sacarle presupuesto a las iglesias, a los colegios parroquiales. Y cuando uno evoca los colegios parroquiales, no estamos hablando de los colegios como los que tuvimos la suerte algunos de nosotros en educarnos, sino a colegios muy carenciados, donde justamente la morosidad es muy alta y donde ahí está llegando el brazo de la iglesia, la enseñanza. Hoy veía también a un amigo nuestro, a José María del Corral, que estaba allí como un educador vinculado a un colegio parroquial, Nuestra Señora de las Nieves, y uno realmente dice, se toma la catedral, se realiza como lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo, con actos vandálicos, haciendo sus necesidades ahí adentro. Pocas horas después, Jorge Mario Bergoglio era ungido el jefe de la Iglesia Católica, la iglesia que tiene el 17% de la población mundial entre sus feligreses. Y el tema de la educación y de los colegios parroquiales me lleva a que te pregunte, Martín, esto que a veces se denosta tanto a la educación privada, a la educación religiosa, ¿se es consciente que se está dinamitando la propia educación en general? Yo creo que se está dinamitando o se quiere dinamitar la opción de los padres de elegir la educación de sus hijos, ¿no? Porque, y aparte sin duda que al Estado contribuir con los colegios parroquiales le beneficia un montón, porque imagínense que se habla del subsidio del 100%, a nosotros nos dan el 65%, el otro 35% aportan los padres. Es verdad, sin el aporte de los padres, nuestras familias no podrían concurrir a nuestros colegios parroquiales. Por ejemplo, el colegio que tengo yo con el subsidio del 100%, entre comillas, que en el fondo es del 65%, es una cuota de 530 pesos, donde tenemos alumnos becados, donde llegamos un montón de gente que no podía tener la educación que hoy tiene. Y como está dirigido de una manera diferente, hay clases siempre, los docentes nos faltan. El porcentaje que tenemos de suplencias es mínimo comparado con el del Estado. Creo que el del Estado, y esto es lo que uno escucha, no tengo ninguna ciencia cierta, entre el 20 y el 30%, y a veces dicen que más. Nosotros no tenemos entre el 1 y el 2% de suplentes. A nosotros nos ponen mucho más exigencias para darnos el subsidio de los docentes por aula. Tenemos que tener más de 25 alumnos por aula para tener el subsidio.
en los colegios del Estado que tengo cerca, a veces hay 8, 10, 12 alumnos por curso. Y la verdad es que como no le dan a veces una buena calidad educativa por todas estas situaciones que pasan, escapan a los colegios nuestros. Y nosotros sin el Estado no podemos funcionar, porque nuestros padres no pueden pagar la cuota ni de 500 pesos, que es una cuota que uno dice, ¿es accesible? Es muy accesible. Y aparte, los colegios parroquiales invierten todo en la educación. Vos conocés el San Francisco Javier, sí, que se reinvierte todo lo que se logra año a año, y de a poquito es un colegio que hoy está pintado, ordenado, aire acondicionado a las aulas tiene. Aire acondicionado a las aulas. Aire acondicionado a las aulas. También el Estado hace cosas. Ahora están abriendo en la calle Malavia un colegio del Estado secundario. No sabés lo que es. Lo fui a visitar, me da envidia. Me gustaría a mí tener ese colegio. Es decir, nosotros nos decimos que no hay que hacer otro tipo de colegios. Y yo estoy muy contento que en mi barrio vaya un colegio del Estado de una calidad impresionante, que se inauguran estos días. Tardaron muchos años, todas las cosas que uno puede decir. A mí me gustaría tener ese edificio. Pero con edificios no alcanza solamente, ¿no? Tiene que estar la constancia, tiene que estar la perseverancia en la manera de educar, el generar ciertas cosas de disciplina, que a veces es aquellas cosas por las cuales también nos eligen a nosotros. Pero vos dijiste una cosa muy importante al principio, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que si lo quieren mandar a una escuela religiosa, no estén obligados a que lo tengan que mandar a una escuela laica. Y porque sin duda que el Estado está gastando mucho menos en ellos de lo que gasta en otros que van a un colegio del Estado. Nosotros, es decir, recibimos aporte estatal, exagerando. Yo en algún sentido podríamos decir que la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, las iglesias evangélicas, los hermanos judíos, subsidiamos al Estado, porque nosotros estamos poniendo los edificios, estamos poniendo un montón de cosas que el Estado no aporta. Ellos nos ayudan a educar según el credo que tenemos, pero a ellos les sale mucho más barato que nosotros eduquemos. Lo que nos decía Alieto Guadañi cuando vino al programa, es un experto en educación, es que muchas familias pobres que en otro tiempo hubieran enviado a sus hijos a la escuela pública, la están mandando a escuelas parroquiales, no tanto porque ellos evalúen la calidad educativa, que muchas de esas familias tal vez no tienen la capacidad de hacerlo, sino porque tienen siempre clases. Tal cual. Y los padres necesitan que los chicos estén en la escuela porque los dos padres trabajan, de manera que cumple una finalidad social indudable. ¿Cómo viviste todo este proceso porque a veces cuando hacemos nuestro programa te habrás dado cuenta que quizás uno quiere direccionarlo en un punto y termina hablando de la educación, que me parece un pilar fundamental y al cual la Iglesia y otros cultos contribuyen fervientemente, pero ¿cómo viviste todo este proceso de, conociéndolo vos como lo conocés tanto al Padre Jorge, todo este proceso de su entronización como Papa Fernando? ¿Viste? La gente te pregunta, ¿estás contento? Yo digo, más que contento, estoy impresionado. Porque una vez tenía esta imagen del Papa como un personaje casi trascendente, ¿no? Uno lo conocía como la figura del Santo Padre y uno, a hoy Francisco, lo conoce demasiado. Entonces dejó de ser el personaje trascendente para ser esa persona que uno ha conocido, que ha compartido mucho, que ha recibido muchas cosas de él, que lo conoce humanamente. Entonces está impresionado que ese hombre que uno ha conocido capaz tanto, hoy sea la persona que dirige la Iglesia. Pero por otro lado, que para mí hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, entre tantas cosas que decían, no era uno de los grandes candidatos, ¿no? Que siempre decían que hablan en la Iglesia de situaciones de poder, de trenzas, dicen también. Se olvidan del Espíritu Santo. Ni nosotros pensábamos que podía ser él por la edad, porque después de la renuncia de Benedicto XVI pensamos que iba a ser un hombre más joven. En segundo lugar, creo que esto habla muy bien de los cardenales, que si uno lee los medios de comunicación son parte de una mafia que quiere manejar la Iglesia de una manera. Ellos lo eligieron. Y para elegirlo tienen que tener las 2/3 partes más uno. Y dicen los medios de comunicación que sacó más de 90 votos. Los cardenales también quieren el bien de la Iglesia y los cardenales también, sin duda que se han dejado inspirar por el Espíritu Santo para elegirlo. Y es claro porque yo creo que, sin duda, Francisco es el Papa que hoy necesita la Iglesia. Porque la Iglesia hoy necesita estos signos de austeridad, de pobreza, de servicio. Antiguamente creo que tantas cosas que rodeaban a la figura del Papa, como a la figura de los gobernantes, la gente no les chocaba, porque era signo de la dignidad, no se le ponían a ellos, era signo de la dignidad que tenían. Hoy día, y pasa en la vida de los políticos, hoy día también la gente se indigna que los políticos tengan una vida muy distinta a la de los... Porque ya no se piensa tanto en la dignidad del que ejerce el cargo, sino en el servicio que tiene que prestar. Y creo que esto es lo importante del Papa Francisco. Él tiene esa conciencia clara y se ha ido liberando en estos pocos días de signos
que a veces nos parecía más que era importante la dignidad y no el servicio que tenía que prestar a la iglesia. Osvaldo. No, ustedes dos lo conocen, lo han tratado, Bueno, él probablemente mucho- el padre él mucho más más. que yo. Pero vos, yo te conozco a vos hace muchos años y siempre me hablaste de Sí, hablaba Loas porque como Cargó. también te digo, y no estoy comparando, hablo Loas de otros muchísimos curas, como el caso de Martín y tantos otros. Pero- a Caputo, que está con él allá, Marcó. Bueno, no quiero hacer nombres porque si no los que me van a escuchar, hoy hablé a la mañana justamente con el padre Gustavo Carrara para comentar, que es el vicario de Villas, para comentarle una decisión que se había tomado importante respecto de la Secretaría de Villas en el Consejo de la Magistratura, porque uno tiene que escuchar el mensaje, y si el mensaje de él está direccionado a los pobres, a los sectores más carenciados, si en lugar de su hermana está un cartonero hoy en la Plaza de San Pedro, creo yo que si los gobernantes este mensaje no lo están escuchando, que el hombre más poderoso de la tierra, porque digámoslo así, prefiere hasta andar con los mismos zapatos gastados que usaba acá, y no es, vuelvo a decir, no es una postura, vos lo podés No, decir. por eso, a eso iba yo, que no los conozco, y muchos, millones de, no tendremos millones de televidentes, pero No, hoy, muchos televidentes, ¿no? hoy con Martín subimos el rating. Hoy vamos a tener muy alto, que nos lo describan, que nos cuenten quizás algunas anécdotas para acercarlo a las personas que no lo conocemos. Después de la pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Como después se nos escapa siempre el tiempo, quiero agradecerles, en primer lugar, a todo el equipo de producción, también a los auspiciantes de este programa y también a las siguientes personas que las anoté para no olvidarme. Los directores, Jorge Luna y Claudio Lamas, el sonidista, Chicho Sardi, el operador de Graf, Andrea Chumbita, la operadora, los camarógrafos, Paula Silvestre, Verónica de Souches, Tony y Nacho Marchesiano, el utilero Carlos Miño, el microfonista Gastón Prendes, el operador de video Pablo Pérez, Karina del Bar, en maquillaje Janina Granda, Mirta Russo y Teresa García. A todos ellos muchísimas gracias porque en virtud de la labor que realizan detrás de cámara sale este programa al aire y sale con la eficiencia y la calidad que el mismo tiene. Vamos a al programa nuevamente. Lo que vos habías preguntado era relacionado a el Papa Jorge Francisco, Oh, o el Padre ahora- Jorge, la cotidianidad en la Argentina. Yo creo que su austeridad es evidente y creo que fue muy hablada. Hay otro dato de su personalidad que es el sentido del humor. Es un hombre con mucho sentido del humor. Que uno le podía hacer un chiste, le podía decir capaz alguna barbaridad y él se reía, que te trataba de igual a igual. A veces le pedía a los sacerdotes que lo tuteasen. Yo nunca lo tuteé. Cuando alguna vez me lo he dicho, dije, mire, usted es un señor mayor, yo soy más joven que usted. Mi Lindo. padre lo trataba de usted. Le digo, no me sale tratarlo de vos. Un hombre que escuchaba mucho. Él capaz se llamaba con una decisión que había tomado y yo que era un curarrazo, pero me comentaba algo y me preguntaba mi opinión en algunas circunstancias. Y yo me oponía a lo que él me venía a manifestar como una decisión y me decía, lo voy a pensar. Y la decisión era contraria a la que él había venido a comunicarme en algunas circunstancias. Y creo que eso es muy importante. También era disponible siempre, ¿no? Para los sacerdotes. No sé cómo va a ser con el clero de Roma, ¿no? Pero él tenía una hora a la mañana en la cual él nos atendía el teléfono directamente. Vos sabías que esa hora, él como no estaba en audiencias, entre las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7 y media, 8 menos cuarto, él estaba o leyendo, preparando algo, pero en general no creo que en ese momento de la mañana pudiese hacer algo, o preparar algo, leer algo, o preparar una homilía, porque los llamados de los curas eran permanentes.
Y él atendía personalmente. Y también hacía sus llamadas, por lo que usted me decía. Y hacía sus llamadas grandeza... también. A veces llamaba a esa hora. A veces, a mí me ha llamado a veces 6:15 de la mañana, 6:30 de la mañana. Pero él te atendía siempre. Y si vos le dejabas el llamado, y él estaba en una audiencia, él te llamaba directamente. Exactamente. Yo lo he vivido eso, de llamarlo a hablar con la secretaria. Antes estaba el padre Martín García en una época, después Otilia, y que había un teléfono que yo lo tenía como particular. Lo llamaba y si era por él un sábado que lo llamaba en un horario, atendía a él. Y si no, directamente llamaba a él. Eso revela la grandeza, porque cuando uno hace llamar por un emisario, tercera o cuarta persona, ya ahí revela que... Y las respuestas que tenía que aguantar. Y la respuesta, porque claro. a veces decían, habla Jorge Bergoglio, y le contestaban cualquier cosa. Dale, Bueno, yo se soy lo el han dicho Espíritu ahora. Santo, yo soy el Espíritu Santo, o lo que sea. O le cortaban el teléfono pensando que estaba jorobando. Una vez un chico le dijo, esto es una anécdota, una vez le dijo un chico saliendo a un encuentro pastoral social, después de la elección, antes de la elección de Benedicto XVI, si usted va a ser papa, y él le contestó, sí, papa frita. Todavía yo me acuerdo de esa expresión porque revela la humildad de alguien que te vuelvo a repetir, no es una postura nada más que cuando vos ibas a la sala donde te recibías, que no era el despacho, una sillita casi a ras para estar más abajo de lo que estabas vos, o sea que te obligaba a agacharte, pero no agacharte para rendir la reverencia, sino que te sentías mal porque te tenías que agachar un poco porque él te hacía sentir a vos que estabas vos por arriba de él. Pero a la vez esa humildad, algo que hablamos antes del programa también, no está exenta de firmeza. Ah, no. Era firme. Una persona de carácter. Tenía un carácter muy firme, pero sabía escuchar, Sabía escuchar y por eso decía, a veces él, cuando uno no aceptaba algo que él le proponía, no era que le gustase, pero sabía cambiar de opinión. Y a veces contra su propia convicción, y creo que a veces se aguantaba su propio enojo, ¿no? Es decir, no, yo estoy convencido que esto tiene que ser así, y si uno le decía, no, esto así no es, a veces no te contestaba enseguida. Te decía, bueno, lo voy a pensar, recapacitaba y te daba la respuesta en un momento diferente. Y un rayo franciscano sobre la política argentina. Porque nosotros tenemos, o sea, hablábamos con Osvaldo estos días, que decíamos que la iglesia franciscana se inspira en los pobres, pero no porque lo digo la iglesia franciscana, la iglesia del Papa Francisco, porque sabe de pueblo, sabe de política y se maneja con la misma soltura en los palacios como en una villa miseria. Entonces uno piensa, ¿cómo será el rebote de este rayo franciscano, sobre todo en una región que ha crecido muchísimo, pero que todavía revela unos niveles de pobreza alarmantes como Latinoamérica y particularmente los gobiernos populistas que, él lo dijo en Aparecida hace unos años expresando una frase que decía que los excluidos han pasado a ser sobrantes de la sociedad, como que están excluidos de los beneficios comunitarios. ¿Qué influencia vos podés advertir que va a tener esto? Vos lo dijiste antes en el sentido que el Papa Francisco hoy dice lo que decía en Buenos Aires, hoy hace en otro marco lo que hacía en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ¿qué tenía? Tenía un efecto de contagio. El ejemplo que él daba en las actitudes que él tenía hacía que los sacerdotes, los obispos, sus auxiliares, otros obispos cercanos, empezasen a obrar en muchas cosas como obraba él. El famoso cuento de atender el teléfono, él que decía, quiero parroquias más abiertas, no quiero un contestador en el teléfono, quiero que sean capaces de atender el teléfono, que pongan gente si ustedes no pueden atender. Y ese ejemplo se fue. Yo creo que me parece a mí que no va a ser el Papa de los grandes proyectos pastorales, va a ser el Papa de los signos. Creo que Buenos Aires se la marcó por los signos, no porque hubiese grandes proyectos pastorales, sino porque el gran proyecto pastoral fue lo que él transmitía. Y él tenía siempre como ideas que iban marcando a capaz 1 año, 2 años de su trabajo pastoral, pero a veces uno no sentía que hubiese una continuidad en un proyecto, sino él veía una necesidad y tenía el signo para esa necesidad. La inseguridad, la prostitución, la marginación, la pobreza, y él tenía esos signos. La trata de blancas, es como que la sociedad empezó a tomar conciencia de que eso era algo fuerte. ¿Qué hizo? Él se acercó como ningún obispo de Buenos Aires a ese tema, que era como un tema marginal, que no teníamos ni conciencia del mundo que se escondía ahí atrás. Porque a los pobres todos se acercaron los obispos de Buenos Aires de diferentes maneras, no con la preferencia absoluta de él, que no solamente destinó su tiempo, sino recursos humanos, porque los sacerdotes de la villa pasaron a ser numerosos. Antes había 1, ahora hay 2 y hay villas que hay 3. Y los recursos económicos. Yo leí el otro día en La Nación
un gran administrador. Yo no sé si fue un gran administrador, fue un gran repartidor, que es mucho más importante. De los bienes que tenía la Iglesia de Buenos Aires, los distribuía. Que es mucho más importante que administrar para acumular. No, él no sé si administró bien. Lo que sí es que repartía. Esto que se le quiso imponer en un momento dado, el líder que lo llamaban el jefe, lo llamó Kirchner, el jefe de la oposición, una frase totalmente desgraciada, porque en ningún momento, porque digamos que las homilías, no iban, los Tedeum sobre todo, no iban dirigidas al gobierno, iban dirigidas a todos, a gobierno y a oposición también. ¿Cómo ves? ¿Podrá producir un cambio en la mirada que tengan los políticos de cualquier signo en la Argentina? Y yo creo que el mensaje del Evangelio es universal en todos estos conceptos que él manejaba acá. Lo que pasa es que cuando lo decía, en el contexto que lo decía, los gobernantes se sentían afectados. Hoy, cuando lo diga, y va a seguir diciendo lo mismo, porque es el Evangelio lo que él transmitía, y algunos podrán decir, sí, no nos dice a nosotros, nos dice a nosotros. Uno puede capaz despegarse del mensaje, porque ahora le está hablando a todo el mundo. Pero va a repetir lo mismo que hacía acá. Y el mensaje del Evangelio sigue siendo vigente para acá y para todo el mundo. Y lo que él diga de manera universal hoy día, también tenemos que pensar que lo dice para nosotros. Seguro. No porque está en Roma, deja de decirlo para nosotros, como lo decía particularmente cuando estaba en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Martín, muy claro. Y nosotros nos vamos simplemente con una reflexión. Constantemente Bergoglio señalaba construir puentes y no muros que nos dividen. El pontífice viene justamente de puente. Y cuando uno piensa en esto y piensa que machacaba con el diálogo frente a la confrontación, machacaba permanentemente la unidad frente a la división, esperemos que en algún momento la presidenta, ese libro que él le entregó, los dos libros, el de la CELAM, el de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, y el otro que le entregó también vinculado con, donde le dijo acá puede pescar, fíjense hasta la palabra, pescar algunas ideas, espero que lo tome en serio y que no le conteste como le contestó, y me va a venir bien para hacer algunos inserts en mis discursos. Esperemos que el tiempo nuevo sirva para todos nosotros y que la Argentina deje atrás el camino a la confrontación. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Yeah.